Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener el estudio bíblico como solemos hacer todos los días. Hoy es sábado 26 de marzo, sábado 26 de marzo. Y como todos los sábados empezamos a las 9 de la noche. Y bueno, hoy estoy así intentando a ver si todo sale bien, porque estoy utilizando el ordenador por primera vez. Ya sabéis que cambiamos el ordenador, que Daniel me ayudó, y entonces estoy aquí transmitiendo pues con el ordenador. Tengo por aquí las pantallas y todo, a ver si me aclaro. Bien, me estuvo enseñando ahí Daniel cómo funcionaban todo esto de los directos con el ordenador, con el OBS y estos sistemas. Y bueno, espero que se oiga bien, que tengamos un buen sonido, porque hoy es todo nuevo, la imagen creo que se ve todo bien, así que yo veré ahí vuestros comentarios. Daniel ha escrito hola, muy bien, veo los comentarios, perfecto. Daniel lo tengo por ahí supervisando, si algo no va, pues él viene y me ayuda. Bien, pues como os estaba diciendo, como todos los sábados, estamos a las 9 de la noche y hoy vamos a tener el estudio sobre la epístola a los romanos. Vamos a continuar en Romanos, estamos en el capítulo 5, así que ahí vamos a avanzar un poquito más en este estudio, en esta forma de alimentarnos, viendo cosas interesantes. Pero lo primero es lo primero, vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos esté guiando, dirigiendo, y comenzamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por una nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar, Señor, todo lo que tú tengas que decirnos. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos, Señor, recibir la corrección o la exhortación o también a veces el consuelo, sea lo que sea que tú tengas para nosotros, pues queremos escucharte. Necesitamos ver en tu palabra todo lo que tú quieres para nuestras vidas. Te pido que nos des la sabiduría y que nos guíes para que todo lo que podamos decir y hacer venga de ti, esté guiado por ti, y que el Espíritu Santo pues sea quien nos esté enseñando y guiando en todas estas cosas. Muchas gracias y guíanos y guárdanos, estamos en tus manos para que tú, Señor, seas ahora nuestro Maestro y quien nos lleve a la verdad de tu palabra. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vale, me alegro de veros un día más, de que podamos otra vez estar juntos. Y como hemos dicho, vamos a seguir en Romanos capítulo 5. A los hermanos que ya se estaban conectando, pues les explicaba que hoy estoy transmitiendo pues desde el ordenador, así que Belén dice que sale con subtítulos y todo. Bueno, eso igual se puede poner o quitar, ¿no? Bueno, si no os molesta los subtítulos. Los subtítulos salen en castellano. Bueno, creo que eso es en el teléfono, en el móvil. En la pantalla me parece que no. Pero bueno, no hay problema. Lo importante es que se oiga bien, que se vea bien. Y hoy es la primera vez que utilizo así el ordenador con la cámara y el micrófono este y todo. Si el sonido está todo bien y eso, pues ya después me explicaréis. Antes de abrir Romanos capítulo 5, vamos a continuar allí desde el versículo 6 que lo habíamos dejado el último día. Pues antes de eso, corresponder a los saludos de los hermanos que habéis escrito en el chat en directo. Daniel escribió hola, hola Daniel. También David, Liliana, David y Daniela también han escrito ahí buenas noches, bienvenidos. Belén decía eso, sale con subtítulos y todo. Benito, buenas noches. También Benito nos saludaba y Juan Vázquez, un saludo y un abrazo. Dios te bendiga, Juan, por tierras alicantinas, si no me equivoco. Bendiciones. Paco, Rosario, buenas noches y que el Señor os bendiga también a vosotros. También tenemos ahí el saludo de Gabriel y Yolanda, buenas noches, bendiciones también. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, dicen nuestros hermanos.
Y Luz Bañuelas también saluda, buenas tardes. Luz, bienvenida. Beatriz también escribió un saludo, buenas noches, querida Beatriz. Gracia y paz también para ti. Juan Bermudo también nos desea gracia y paz para todos. María Luisa, buenas noches, querida María Luisa. Bendiciones. María Luisa nos cuida bien y nos quiere engordar. Nos envía cosas ricas que tenemos por ahí desde Francia, pero son cosas de México, de su viaje en México. Y todo de muy buena calidad. Felicidades ahí a la empresa esa familiar que producen cosas tan ricas. Dolores, buenas noches, Dolores. Dios te bendiga también a ti. Ana Karina, buenas tardes, Ana Karina. Bienvenida y bendiciones también para ti. Y Rosario dice que está todo bien, que le gustan los subtítulos. Bueno, si hay subtítulos y así tenéis que bajar el volumen, lo podéis leer. Y Juan casi llegando al destino, está ahí viendo el estudio en el tren entonces, Juan. Supongo que es el tren, no estará conduciendo y viendo el estudio a la vez, ¿no? No, va en tren. Carmen Reyes, bienvenida. Bienvenidos a todos. Muy bien, pues estamos ya ahí. Vamos a Romanos, capítulo 5. Estábamos viendo cosas muy interesantes la semana pasada y vamos a continuar ahí. Hoy es sábado, recordad que esta noche hay que cambiar el horario, hay que irse al horario de verano. A las 2 de la madrugada hay que poner las 3. Bueno, no necesitas esperarte hasta las 2 de la mañana. Cuando te acuestes, pues lo cambias. En tus teléfonos y dispositivos así digitales se cambia sola la hora. Entonces ya eso se cambiará solo. Los relojes manuales, despertador y eso, pues lo tenéis que cambiar vosotros manualmente. Bien, estamos ahí, Romanos 5. Habíamos visto en el versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osado morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, vamos a estar meditando ahí, en estos versículos. La semana pasada ya estábamos hablando acerca de lo que dice el versículo 6, que Cristo murió por nosotros. Dice, cuando éramos débiles, cuando aún éramos débiles, quiere decir incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos. Alguien tuvo que venir a salvarnos. Evidentemente nosotros no podíamos. Cristo tenía que venir y hacer la obra, tenía que rescatarnos de nuestra situación. Entonces, el Señor ahora nos ha dado su amor. Amor a los que no lo merecían. Amor a aquellos que no nos lo merecíamos. Por eso decíamos el último día que las razones del amor de Dios se encuentran en Él, no en nosotros. O sea, no es que nosotros lo merezcamos, sino que el amor de Dios se muestra porque Él es amor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y es interesante cuando en la Biblia se nos muestra expresiones como esta, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, a su tiempo. O sea, en el momento perfecto del plan de Dios. Dios tiene un tiempo, un momento para cada cosa. En Eclesiastés tú sabes que allí hay un pasaje muy conocido, porque ¿quién no conoce ese pasaje donde dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se espera bajo el cielo, bajo el sol, tiene su hora? Y después allí dice tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, dice muchas cosas. Y entonces, a ver, están diciendo que el sonido se escucha un poco más flojo que cuando utilizamos el micrófono normalmente. Bueno, me lo acerco así un poquito más, mira. A ver si se va escuchando mejor y ya iremos probando cosas. Si hoy este micrófono no se oye del todo bien, pues probaríamos otra cosa, ¿vale? Pero ya me vais diciendo, vais comentando. Pero ahora vamos a seguir atentos con el estudio, con lo que nos dice la palabra del Señor. Dios tiene un tiempo para cada cosa.
todo tiene su tiempo. A su tiempo, dice en este versículo, Cristo murió por los impíos. Mira, la pregunta que uno se podría hacer es si Dios decidió que Cristo muriese en ese instante de la historia. Para nosotros era pues el año 33 de la era cristiana, ya que nuestra era comienza a contar desde el año 0 el nacimiento de Cristo. La pregunta sería, ¿y por qué justo en ese tiempo? ¿Por qué no antes? Después no sería lógico, ¿no? Porque cuanto más tarda en Cristo en morir en la cruz, más difícil es asimilar ese concepto de que Él murió por nuestros pecados, creyendo en esa muerte tenemos vida. La duda está más en mirar hacia atrás. ¿Por qué no antes? ¿Por qué Cristo no murió, pues no sé, después de que Dios llamase a Abraham, por ejemplo? O justo después de la caída del pecado, ya que el pecado produce la muerte, y todo aquel que ha pecado morirá, y por cuanto todos los hombres, dice aquí en Romanos, han muerto y morirán, bueno, entonces, ¿por qué no murió Cristo justo después de pecar? Por ejemplo, ¿no? Bueno, hay cosas que para nosotros son un misterio. Seguramente si nosotros hubiésemos tenido que establecer el plan para la humanidad, habríamos hecho cosas distintas. Pero desde nuestra posición y perspectiva, evidentemente sería insuficiente. ¿Por qué? O sería imperfecto, porque nosotros actuamos según nuestra lógica y nuestra sabiduría. Y tenemos que darle a Dios el voto de confianza de que Él es Dios. O sea, ¿cómo me atrevería yo a decirle a Dios, Dios, lo que hiciste no estaba bien, tendrías que haberlo hecho de otra forma? No, hombre, ¿cómo me voy a atrever yo a decirle a Dios eso? O sea, si Dios lo hizo así, de entrada, si Dios lo hizo así es porque era la mejor forma. Ahora bien, nosotros, para satisfacer pues nuestra curiosidad o para aprender más, pues sí que nos podemos plantear el hecho de por qué en el año 33 de nuestra era y no justo después de que Adán y Eva salieron del paraíso. Bueno, Dios tiene un plan en la historia de la humanidad. Ese plan se desarrolla a través de los tiempos. Espera un segundo que cierro la puerta, que me la había dejado abierta y se oían ruidos por ahí fuera. Dios tiene un plan y Él lo desarrolla a través de los tiempos conforme a unos propósitos. O sea, el fin aún no ha llegado. Estamos en el proceso un día para llegar al fin de los tiempos y que se cumpla el plan, que culmine el plan de salvación de Dios para nosotros los hombres. Entonces, ese plan comprende que hubo dos partes. La Biblia nos marca esas dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En esas dos partes, pues podemos apreciar que Dios fue desarrollando un plan que se desarrolla justo después de que Adán y Eva pecan. El plan de Dios comienza en cuanto a la redención del hombre. La primera profecía de la venida de Cristo es Génesis 3:15. Y a partir de ahí, Dios va tratando con hombres, con mujeres. Hay un momento culminante en la historia de la humanidad que es el diluvio universal. Hay como un antes y un después otra vez en ese diluvio. Evidentemente, hermanos, y yo soy el primero que tengo preguntas a las que no hay respuesta en la Biblia, ¿por qué Dios desarrolló ese plan de esa manera? ¿Por qué las cosas ocurrieron así? No podemos entrar en la mente de Dios, aunque la Biblia nos da razones. El momento de decidir de parte de Dios el fin de la humanidad en el diluvio es porque la maldad de los hombres había llegado a tal nivel que fue necesario un nuevo comienzo, con una familia de hombres que sí eran justos. Si Cristo hubiese muerto por nosotros justo al salir del Edén, sin duda aquella generación que hubo desde Adán hasta Noé fue una generación que quizás por tener el pecado ahí tan nuevo, yo qué sé, por las circunstancias históricas, adquirió un grado de maldad muy grande en un tiempo relativamente corto, vamos a decir así.
De alguna forma, por algunas causas, la maldad de los hombres y la incredulidad de los hombres alcanzó unos niveles insospechados, increíbles, porque en los días de Noé, de todos los moradores de la tierra, solo una familia, la de Noé, estuvieron dispuestos a creer a Dios, a confiar en Él y a seguir sus advertencias y entrar al arca. Así que, bueno, si Cristo hubiese muerto antes, ¿cómo habría sido? Dios preparó un plan por el cual Cristo vendría a este mundo. Parte de ese plan era que nacería de una mujer, una virgen. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. Cristo tenía que venir como hombre. Y para venir como hombre, una mujer tuvo que ser escogida, seleccionada, para que cumpliese con ese honor, para que pudiese desempeñar esa función. Entonces Dios escogió un pueblo y trató con ese pueblo para preparar todos esos acontecimientos. En los días de Noé quizás no hubiese sido posible eso, porque parece que la maldad de los hombres era tanta que no había personas dispuestas y preparadas a permitir la venida de Cristo y a poder recibir por fe esa obra. No sabemos, pero por algunas de estos detalles, algunas de estas circunstancias, Dios lo preparó todo en el tiempo. Y ahora Pablo dice, a su tiempo murió por los impíos. Mira, el momento perfecto del plan de Dios fue fue ese momento en el que en ese momento histórico era el más adecuado. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Acompáñame ahí un momentito. Gálatas 4:4. Dice allí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí Pablo en Gálatas vuelve a decir, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Aunque haya cosas que nosotros no sabemos y son un misterio, el por qué Dios decide en qué momento de la historia, nosotros entendemos que la vida tiene diferentes momentos. Mira tu propia vida. En nuestra vida ha habido momento para todo. Hubo un momento en el que tú empezaste a dejar de ser niño, te convertiste en una persona adulta, madura, escogiste un trabajo, decidiste una profesión en tu vida, decidiste casarte con tu pareja. Dentro del matrimonio hubo un momento en el que se decidió vamos a tener hijos. Seguramente en muchas parejas ocurre que durante un tiempo pues deciden no tener hijos todavía, no es el momento apropiado. Entonces, así a lo largo de la vida de un hombre, tú tienes diferentes momentos en los que decides hacer cosas. Dios tiene sus momentos. Y como dice aquí en Romanos 5:6 y como dice en Gálatas 4:4, en su momento vino el cumplimiento en el que Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo nació, vamos a decir que el mundo estaba preparado para ese instante. ¿Preparado cómo? Espiritualmente, económicamente, lingüísticamente, políticamente, filosóficamente, geográficamente. La nación de Israel habían estado recibiendo durante mucho tiempo la imagen, la enseñanza, las formas de lo que Cristo haría. O sea, cuando Cristo vino, el pueblo debía estar preparado para recibir lo que Cristo iba a venir a hacer, porque hubo una preparación. Durante muchos años se estuvieron ofreciendo sacrificios de corderos, de animales, con una idea, con un trasfondo, en una enseñanza de lo que se representaba la muerte de un inocente para poderle dar vida a los culpables. Todo eso era la preparación solamente para lo que Cristo iba a hacer. En sí mismo la muerte de un cordero no tenía poder. Entonces cuando Cristo vino, vamos a decir que espiritualmente se preparó todo ese camino. Los hombres ahora ya tenían conocimiento de lo que iba a significar que Cristo muriese en la cruz. Claro, alguno dirá sí, pero
parece que no sirvió de mucho, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando Cristo viene y camina por esta tierra hablando del cumplimiento de las Escrituras, resulta que los líderes religiosos y los judíos lo rechazan. Y algunos dirán, ¿de qué sirvió esa preparación espiritual? Sí, pero no nos olvidemos que hubo otros que sí lo recibieron. Eso es a donde vamos. Ahí es a donde nosotros vamos. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, todo eso ya estaba preparado, anunciado y asimilado. Por eso algunos lo recibieron. Piensa en Pablo, por ejemplo. Pablo era un gran conocedor de las Escrituras. Él conocía todo lo que la Biblia, las Escrituras, el Antiguo Testamento decían. Pero cuando Cristo viene, Pablo de pronto no le reconoce. Le pasa como otros muchos judíos, que tenían la preparación espiritual, pero por la frialdad, por la situación egoísta, porque no estaban viviendo realmente a Dios, sino viviendo una religión llena de supersticiones, de rituales, entonces no lo recibieron por eso. Pero Pablo tenía disposición, a pesar de estar equivocado. Entonces Pablo quiere saber, está dispuesto. Así que cuando él observa la iglesia, él escucha hablar de Jesucristo, de pronto él cree que eso está en contra de lo que es la fe en Dios, el judaísmo. Pero un día Jesús sale al encuentro de su camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, Cristo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en ese instante Pablo se rinde y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Bien, si tú analizas esa conversión, te das cuenta que por el hecho de que Jesucristo se aparezca a alguien en el camino a Damasco, no tiene por qué ocurrir una transformación tan grande, y más en una persona como Pablo con convicciones. O sea, Pablo no se dejaba llevar por una visión sobrenatural, un milagro aquí o allá, sino que él era un hombre de firmes convicciones, que es lo que le caracteriza de una forma peculiar y sobresaliente en relación a otros hombres en el Nuevo Testamento, en el comienzo de la Iglesia. Pablo es un hombre que tiene una gran convicción en lo que él cree, y cuando él cree que tiene que servir a Cristo, ya no le importa nada más, ni el sufrimiento que va a padecer por Cristo, ni el tener que enfrentarse a quien sea, le da igual. De pronto se enfrentaba a los judíos, a los líderes judíos o a los líderes romanos, da igual, porque Pablo es un hombre de convicción, él sabe en lo que cree. Entonces, ¿por qué Pablo llega a ese cambio tan radical? Porque conocía las Escrituras, porque de pronto la Biblia cobra una dimensión nueva para él, y entonces entiende que todo eso, el Cordero Pascual, significaba toda esa sangre derramada a través de los siglos en el Antiguo Testamento, lo que representó la Pascua, de pronto para él cobró vida todo. O sea, era el tiempo adecuado porque el mundo estaba preparado espiritualmente. Muchos judíos creyeron, porque de pronto reconocieron que Cristo era el Mesías prometido. También el mundo estaba preparado, vamos a decir, lingüísticamente, porque entenderemos, es fácil entender, que a la hora de propagar el Evangelio de Jesucristo, es mucho más fácil propagar el Evangelio si el mundo tuviese un solo idioma a que tenga diferentes idiomas. ¿Verdad que sí? Ahora mismo nos valemos de medios para poder compartir el Evangelio. Si partiese el Evangelio de un solo punto, vamos a suponer que el mundo todavía no conoce el Evangelio surge aquí en España, o sea, en el idioma español, pero queremos llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Bueno, hoy en día no es tan difícil porque los medios de traducción están muy a nuestro alcance, desde los dispositivos electrónicos, en fin, hay muchos medios. Pero en la antigüedad no existían esos medios. Entonces, si el Evangelio surge en Jerusalén y ahí se habla un idioma, ¿cómo llevamos el mensaje del Evangelio a las otras naciones?
Sería muy trabajoso hacer traducciones, que personas de otros idiomas crean para que puedan predicar en su propio idioma. Pero resulta que el contexto histórico y cultural en el que surge el Evangelio era muy propicio. ¿Por qué? Porque venimos del Imperio griego. El Imperio griego ha establecido una forma, y es que el idioma griego se habla prácticamente en todo el mundo conocido. Por lo menos todo lo que es el mundo, sí, aparte de algunas remotas regiones de Asia y China y sitios lejanos, todo lo que es el área de influencia del Mediterráneo, Oriente Medio y todas estas, Medio y Próximo, todas estas zonas hablan el mismo idioma, griego. Después Roma es el imperio que eh, viene a continuación después del imperio griego, pero el idioma se conserva, el griego es el idioma dominante. Los romanos traen el latín, el idioma latín, que será un idioma que después va a ir cogiendo fuerza, protagonismo, pero cuando Cristo viene al mundo, aunque es el imperio romano el que está establecido, el idioma que se habla universal es el griego. Entonces, cuando la iglesia comienza a expandirse, allí donde quiera que vaya un cristiano partiendo desde Jerusalén, a donde quiera que vaya, puede predicar el evangelio en el mismo idioma, en el griego, porque le van a entender todos. Fíjate los viajes de Pablo, qué fácil era irse de viaje a Grecia, Éfeso, Corinto, irse de viaje aquí y allá, llegar a un sitio y ponerse a predicar y que todo el mundo le entienda. Eso era una gran ventaja. Así que el mundo estaba preparado también en cuanto al idioma. El mundo estaba preparado en cuanto, bueno, a las comunicaciones, vamos a decir también, ¿no? Porque, bueno, hoy en día las comunicaciones son mejores. Pero claro, estamos hablando de que tenía que haber un momento antiguo, adecuado, para que Cristo viniese y comenzase el cristianismo. Y en ese momento las comunicaciones sin duda son diferentes a todo lo anteriormente experimentado. Porque igual que el imperio griego desarrolla el idioma, el imperio romano establece una nueva forma de comunicaciones. Seguro que habéis escuchado ese dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. ¿Verdad que sí? ¿Lo habéis escuchado? Porque una de las cosas que Roma aporta precisamente es el desarrollo de una infraestructura de carreteras que comuniquen todo el imperio de una forma fiable, segura. De pronto las calzadas romanas se empiezan a extender y desarrollar, ramificándose desde Roma por todo el imperio romano. Entonces, las caravanas de mercaderes, las rutas marítimas, todo lo que el imperio de Roma establece favorece mucho esos viajes. El poder viajar, como Jesús dijo, y me seréis testigos hasta el último de la tierra, y de esa forma la expansión del Evangelio es mucho más favorable en esos tiempos del año 0, el año 33, cuando Cristo viene, que antes. La historia anterior no tenía esas facilidades. Entonces, más allá de las dudas que podamos nosotros plantearnos, de decir por qué justo en ese tiempo en la mente de Dios estaba, y tenemos estos detalles para saber que en toda esa historia antigua ese fue el mejor momento. Pablo dice, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando éramos insuficientes, en su tiempo murió por los impíos. Dios tiene un tiempo para cada cosa, también para nuestra vida. En lo particular, Dios tiene un tiempo para ti. Él ha empezado una obra en nosotros y esa obra se va desarrollando. Es una obra que va extendiéndose en nuestro vivir diario y hubo un momento en nuestra vida, el momento adecuado, en el que nosotros conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Hubo un instante en el que creímos en Jesús y a partir de ese momento la obra de Dios se fue desarrollando. Como Dios sabe todo, para Él no hay un misterio en el tiempo, Él conoce el futuro, todo lo que va a ocurrir.
Bueno, pues él sabía que nosotros creeríamos. Algunos profetas hablaron diciendo que aún antes de nacer Dios ya pensó en ellos. El profeta decía, cuando estaba en el vientre de mi madre tú ya me conociste. Entonces, alguno podría decir, si Dios ya sabía que íbamos a creer, yo me convertí con, alguno dirá, yo personalmente, Víctor, yo me convertí con 15 años. Pero hay otras personas que dicen, yo me he convertido con 30, yo con 40, algunos ya en la vejez. Y algunos dicen, ¿y por qué no me convertí antes? Si Dios sabía que yo iba a creer y me iba a convertir, ¿por qué no movió hilos y permitió las circunstancias para que me convirtiese en mi juventud y así hubiese disfrutado toda una vida más en el cristianismo? Bueno, porque no solo depende de lo que Dios decide. Dios activó el libre albedrío y ese libre albedrío también es para nosotros. O sea, Dios sabía que tú te convertirías a tus 50 años o a tus 70 o a tus 15 como yo. Dios sabía. Entonces Dios no cambia la historia porque si no entonces ya no seríamos libres. Estaríamos sujetos a la intervención de Dios. Y todo esto, aunque genera esos interrogantes y lagunas misteriosas para nosotros, pero tenemos esas partes lógicas que podemos entender y aceptamos por lo tanto, ¿no? Pero una vez que tú ya creíste, las cosas son distintas. Cuando tú ya has creído en Jesús, ha ocurrido algo nuevo que antes no había en tu vida. Y es que ahora al creer te has convertido en hijo. Y por lo tanto, ahora Dios tiene la autoridad de un padre sobre su hijo. Por eso la Escritura dice que a los hijos, dice que al que Dios ama, lo disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Ahora como hijo, Dios trata conmigo como hijo. La Biblia dice, si no eres hijo, Dios no trata contigo como un hijo. Es como yo trato a mis hijos como mis hijos, pero no me voy al vecino de al lado a decirle cómo disciplinar a sus hijos, o no voy yo y me meto allí y le digo a los hijos lo que tienen que hacer y lo que no, ¿no? Cada padre tiene que tratar con sus propios hijos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Desde el momento que creímos, ahora el tiempo en nuestra vida está marcado de otra forma. Por eso podemos hablar de conceptos como predestinación. Hay cosas predestinadas ya en nuestra vida que nadie podrá cambiar, como el hecho de que un día estaremos con Dios para siempre. Eso ya está predeterminado. Entonces, nada nos podrá separar del amor de Cristo, dice aquí en Romanos al final del capítulo 8. Así que ahora Dios tiene diferentes fases de cumplir cosas en nuestro tiempo, porque somos hijos, y Él va trabajando en nuestras vidas, y Él tiene cosas preparadas. Por eso, los que somos hijos de Dios podemos descansar en Él y estar tranquilos, porque sabemos que todos sus planes se van a ir desarrollando. Como Pablo decía, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Y ahí es donde descansamos, ahí es donde estamos tranquilos. Las cosas a nuestro alrededor pueden ser más favorables o menos favorables, podemos enfrentar debilidad en momentos determinados, podemos tener baches, dudas, caídas, pero Dios está tratando conmigo, no depende ya de mí llegar al buen puerto. Ahora es Dios obrando en mí. Y si en algún momento me rebelo, si soy hijo, Dios tratará conmigo, me hará voluntarioso. Dios me llevará a entender y por lo tanto a arrepentirme y a volver a comenzar porque Él nos ama. Así que Dios tiene un tiempo, tuvo un tiempo en la antigüedad para cumplir estas cosas, tiene un tiempo para nuestras vidas y tiene un tiempo para el futuro, lo que aún ha de venir. Porque dice la Escritura que el día y la hora de la venida de Cristo nadie la sabe, sino solo Dios. Pero lo que nos enseña el texto es que hay un día y una hora. Así que Dios tiene también, en cuanto al futuro, un tiempo determinado para el cumplimiento de estas cosas. Un poquito más adelante en este mismo pasaje en el que nos encontramos, vamos a volver a hablar de eso porque vamos a ver que de pronto el texto habla de pasado y presente en cuanto a nuestra salvación. Y entonces volveremos a comentar acerca
del tiempo que Dios tiene marcado, porque hubo cosas que ya se han cumplido y las hemos recibido, pero hay otras cosas que todavía no y que las cumpliremos, las recibiremos más adelante. Y dice en el versículo que murió por ¿quiénes? Por los impíos. Cristo murió por los pecadores. Y por lo tanto ahí estamos tú y yo, nos incluimos. Cristo murió por mí. Yo era pecador, yo era impío. Y a su tiempo, Él murió por todos nosotros, por todos los pecadores. En el capítulo 3, versículo 25, recuerda que leímos: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está hablando de Cristo, que se ofreció por nosotros como propiciación por nuestros pecados. Cristo murió por mí. Aplícatelo, hermano. Cristo murió por ti. Yo no tenía los medios para salvarme a mí mismo, pero gracias a Dios Él lo hizo todo. Si Cristo murió por los impíos, bueno, pues deja a todos los hombres sin excusa. Todos los hombres son pecadores, pero la Biblia dice que Cristo murió por todos los pecadores. Así que nadie puede decir: oh, es que yo no podía salvarme. Es que yo no tenía medios para adquirir la salvación. Nosotros como hombres nos podemos justificar muchas veces en cosas, en situaciones, ¿verdad? Hay cosas que a veces pues uno puede decir: no, yo es que no podía porque hoy mi hija Raquel nos compartió una cosa por un grupo de WhatsApp, pero era un archivo que había sido publicado en Twitter, entonces yo lo quise abrir y salía iniciar sesión en Twitter. Y yo dije: pues no tengo Twitter, no puedo verlo. Una excusa, no puedo ver Twitter. Ahí no puedo ver ese archivo, no tengo Twitter. Después por ahí he leído en un mensaje que Belén decía: no, pero lo puedes ver aunque no tengas Twitter. Digo: bueno, ya no tengo excusa entonces. ¿Entiendes? O sea, nosotros nos podemos justificar en cosas que no podemos hacer. Si alguien te pide: ven a colaborar con esto, tú dices: no, es que no puedo, yo no tengo vehículo, yo no tengo esas habilidades, yo no tengo... Pero los pecadores no tienen excusa. Ningún pecador un día ante el trono de Dios podrá decir: es que yo no podía salvarme. No, no nos podemos excusar en nada, porque Cristo murió por los impíos. Cristo murió por todos los pecadores. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Como comenzó la carta a los romanos: eres inexcusable, hombre, tú que dices... El hombre no tiene excusa para negar a Dios y mucho menos para aceptar la salvación. En el versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que casi nadie se ofrecería a morir por una persona, por otra persona, aunque esta persona sea justa o sea buena. ¿Lo harías tú, hermano? ¿Podría ser que alguien dijese: voy a dar mi vida para salvar la vida de esta otra persona? Bueno, puede haber circunstancias en nuestra vida que uno se arriesgue. Puede ser que tú arriesgues tu vida para intentar salvar la vida de otro, pero eso es una cosa. Uno puede tener el gesto, y es un gesto altruista que no todo el mundo tiene, ¿eh? No todo el mundo está dispuesto a arriesgar su vida para intentar salvar la vida de otro. Pero el ser humano todavía tiene esa demostración de ese principio de valorar la vida humana, la vida de los demás, y eso implica a veces ponerse en peligro para salvar la vida de otro. Cuentan en las biografías de T.E. Lawrence, se le conoce por Lawrence de Arabia. Algunos igual leyeron el libro o vieron una película que había antigua. Bueno, igual hicieron otra más moderna. Yo conozco una antigua de Lawrence de Arabia. Y cuentan ahí en sus biografías, en sus historias, que en el año 1915 iba viajando por el desierto con unos árabes y la situación se fue volviendo muy, muy desesperada, porque casi que no tenían comida, apenas les quedaba ya un poquito de agua.
y el sol abrasador en el desierto, llevaban las capuchas puestas para protegerse la cabeza de ese sol abrasador, del viento que parecía una llama de fuego y arrastrando con el viento esos granos de arena que se clavaban como agujas. Y de pronto en ese grupo alguien dijo: ¿Dónde está Jazmín? Y otro contestó: ¿Qué Jazmín? Y este le replicó: el de la piel amarilla, el que es de Maán, el que mató al cobrador turco y huyó al desierto. El primero dijo: mira, no hay nadie montado en su camello. En el camello de Jazmín no hay nadie. Su rifle está colgado, pero Jazmín no está. Otro dijo: alguien le habrá pegado un tiro durante la marcha y no nos dimos cuenta. Otro añadió: este no está muy bien de la cabeza, a lo mejor ha visto un espejismo y se fue buscando lo que veía que era. Otro dijo: no, pero no está muy bien de la cabeza, a lo mejor. No, otro dijo: no, pero no es muy fuerte, a lo mejor se ha desmayado y se ha caído del camello y no nos dimos cuenta. Pero entonces el primero, el que comenzó, volvió a decir: bueno, pero ¿qué más da? Jazmín no valía un centavo. Así que los árabes se acomodaron en sus cabalgaduras de sus camellos y volvieron a reiniciar la marcha poco a poco. Pero Lawrence se dio la vuelta y empezó a deshacer el camino, él solo, con el calor abrasador, arriesgando su vida, volvió para atrás. Y después de 1 hora y media de ir deshaciendo camino, vio algo en la arena, y era Jazmín. Estaba medio loco, ciego por el calor y muerto de sed, a punto de morir en ese terrible desierto. Y Lawrence le montó en su camello, le dio el último sorbito de agua que le quedaba en su cantimplora y inició una lenta marcha hacia intentar volver a encontrarse con la comitiva, con el otro grupo. Al final los alcanzó, ya cayendo la noche, y los árabes se miraron alucinados y dijeron: aquí está Jazmín. Y luego dijeron: no vale un centavo, pero nuestro jefe Lawrence ha arriesgado su vida por salvarle. Nosotros, los seres humanos, podemos tener gestos así. ¿Por qué? Porque valoramos la vida humana. Entonces es un gesto altruista, puede ser arriesgado, pero eso es una cosa. Porque me imagino que Lawrence, aunque sabía que era muy peligroso y estaba exponiendo su vida, Lawrence no estaba pensando: moriré por Jazmín. No, él tenía la esperanza de sobrevivir y encontrar con vida a este hombre y ambos que sobreviviesen. Cuando uno se mete en una situación de peligro para salvar a otro, no está pensando en morir, está pensando en que sobrevivirá. ¿Que hay riesgo? Sí, claro. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir: voy a dar mi vida por otro. O sea, otra cosa muy distinta es tomar la decisión de decir: yo muero para que tú vivas. Por eso aquí el versículo dice que casi nadie, apenas, moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por una persona buena. Aquí los términos justo y bueno se refiere a eso, a personas que vamos a decir: bueno, parece que no son malvados, no son asesinos, no son malhechores, no, son personas honradas, personas conocidas nuestras, a las que apreciamos, valoramos. Pero la pregunta es esa: ¿tú morirías por otra persona? O sea, no digo que te arriesgues, no estoy diciendo intercambiarías tu vida, dirías: yo muero para que él viva. Aunque sea una persona justa y buena, ¿lo harías? Difícilmente encontraríamos a una persona porque ¿por qué motivo moriría yo por otro? ¿Por qué motivo? Es que el otro tiene una vida por delante y yo también.
Es que él es padre de familia, yo también. Es que, ¿entiendes? Bueno, en la historia igual alguien pudo decidir morir por otros, valorando, ¿no? Gaby y Yoli dicen como el chico del monopatín que murió en Londres por salvar a una mujer que estaba siendo apuñalada. Bueno, mucha gente ha muerto, arriesgó su vida para salvar a otro. Pero como decíamos, eso es distinto. En ningún caso este chico estaba pensando, moriré yo por ella. No, él tenía la esperanza de sobrevivir al ayudar a esta mujer. Pero lo que Cristo hizo no fue eso. Él se dio, él dio su vida para que nosotros vivamos. Había una película antigua, evangélica, que se llamaba el desfiladero de Siocari. Si no me equivoco, creo que era así. ¿Alguno la habéis podido ver esa película? Seguro que algunos os acordáis. Algunos ya con años. Igual hasta está por internet y se puede recuperar. Esa película cuenta la historia de un viaje en tren, un hombre, eran personas, creo que eran chinos, orientales, los que viajaban en el tren. Y de pronto la historia pues se centra en un acontecimiento. El tren va circulando por una vía y resulta que había mucha nieve, había hielo, el clima estaba muy adverso y las vías suelen ser bastante planas, pero en algún tramo las vías pueden tener un poco de pendiente y en circunstancias normales el tren remonta la pendiente sin ningún problema. Pero ese día las vías parece que tenían mucho hielo, estaba la situación, y entonces el tren perdió tracción en las ruedas. El tren perdió tracción y comenzó a desplazarse hacia atrás, a pesar de que se frenaban las ruedas. No recuerdo bien la película, pero sé que el problema era ese, el tren se iba hacia atrás. Y claro, la pendiente era bastante pronunciada, o sea, era larga, tenía metros. Así que el tren iría cogiendo velocidad y al final de todo había una curva bastante cerrada. Y de pronto, pues, era fácil imaginarse que si el tren va hacia detrás y va cogiendo velocidad, cuando llegue a la curva, descarrilará y había precipicios y todo por ahí, un puente. O sea que en unos segundos se estaba percibiendo una tragedia. Y un hombre que iba en el tren, al ver lo que estaba pasando, tomó una decisión. Saltó del tren y arrojó su cuerpo a las ruedas del tren, para que las ruedas del tren se frenasen con su propio cuerpo. O sea, uno se sacrificó para que todos los viajeros del tren pudiesen vivir. Es una historia que se hizo película precisamente porque no es muy normal que nadie haga eso. No que arriesgues tu vida para salvar a otros, sino para que tú decidas, me voy a matar para que otros vivan. Bueno, pues eso es lo que nos dice en este versículo 7 y 8. Casi nadie se ofrecería a morir por un justo. Podría ser que alguien, a lo mejor encontramos que decidiese salvarse por una persona muy buena. Es que este es un gran científico y está a punto de descubrir un remedio para solucionar los males del hombre. Si yo muero, él vive. Puede ser que por algún bueno alguien decidiese morir. Pero ahora el planteamiento toma otra dimensión. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no es que Cristo dijo, yo pongo mi vida para salvar a todas estas personas que son unos buenazos, todos son justos, merecen vivir. No, es que Él dio su vida por los pecadores, por los malvados, los rebeldes, por los mentirosos, los asesinos, todos los calificativos que quieras. Esa es la dimensión del amor de Dios. Ahí es cuando la dimensión del amor de Dios adquiere, bueno, unas proporciones insospechadas, increíbles para las personas. ¿Cómo poder comprender un amor tan grande? ¿Cómo poder entender
que alguien esté dispuesto a morir, no por las personas que podríamos decir son buenas, justas, se lo podrían merecer, sino por aquellos que no se lo merecían. Yo antes te pregunté, ¿tú estarías dispuesto a morir para salvar a otra persona? Y no sé, quizás uno diría, bueno, depende, claro, en un caso así como estamos diciendo. Si es una persona que tiene que hacer algo muy importante, si es una persona justa, que merece, que sus obligaciones, que... Pero ahora pregúntate lo que plantea aquí el texto. ¿Pero estarías dispuesto a morir por alguien que no se lo merezca? ¿Por alguien que te traicionó? ¿Por alguien que está en peligro de muerte porque él se lo ha buscado de una forma así malvada? ¿Alguien que es aborrecible? ¿Morirías por ese? Bueno, vamos a decir que prácticamente nadie estaría dispuesto a morir por alguien así. Pues ese es el amor de Dios. Él sí estuvo dispuesto a morir por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la prueba definitiva del amor de Dios. Sería difícil encontrar a alguien dispuesto a morir por una persona buena, pero lo maravilloso del amor de Dios, del amor de Jesucristo, es que murió por nosotros cuando solo éramos pecadores. Cristo murió por nosotros, yo creo que son las palabras más maravillosas que podríamos escuchar nunca, porque eso nos llevó a un estado que no podríamos haber llegado a imaginar ni haber conseguido por nosotros mismos. No porque fuésemos buenos, no porque fuésemos justos, sino simplemente porque Él nos ama. Cristo se dio por amor a ti. No hay una historia más grande de amor que esa. No hay una historia de amor más trascendente. Cuando dice, el propio Jesús lo dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. A veces uno no termina de entender bien eso. Planteamos, hombres, yo intentaría salvar a mi amigo, sí, pero no es eso que decíamos antes. Es cambiar tu vida por la de otro. Decir, yo muero para que tú vivas. Y hablar de familiares, de tu esposa o tu esposo, de tus hijos. Bueno, seguro que más de uno diría, yo estaría dispuesto a morir por mi hijo. Es muy posible. Pero morir por un desconocido, por un asesino, por un violador de niños, por un maltratador, morir por un traficante de personas, morir por alguien que lo único que ha buscado en la vida es provocar dolor a otras personas. ¿Quién moriría por gente así? Nadie. Y Cristo sí lo hizo. Él murió por nosotros, murió por ti y por mí, para que nosotros tengamos vida. Y eso, pues bueno, es algo que desborda toda nuestra capacidad de comprensión. ¿Cómo puedo entender algo tan grande? Pero como os he dicho, seguramente son las palabras más maravillosas que podrás escuchar jamás. Que Él murió por mí, por ti, Él murió por mí, Él murió por ti. Voy a leer ahora todos los versículos 5, 6, no, el 6, 7, 8 y 9. Estamos ahí. Porque Cristo, cuando éramos débiles, cuando nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, a su tiempo murió por los pecadores. Ciertamente, casi nadie se ofrecería a morir por un justo. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguien muriese por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bien, y aquí llegamos a este versículo 9 y 10, donde volvemos a entrar en esa forma de pensar de el tiempo, el cumplimiento en el tiempo, el presente, el pasado, el presente, el futuro. Porque si te has dado cuenta,
aquí se establecen dos tiempos distintos en cuanto a la salvación, a la relación de la salvación con nosotros. Hasta ahora, Pablo, en estos últimos textos que estamos estudiando, nos ha dicho lo que Dios hizo por nosotros, a través de Cristo, claro, siempre. Nos justificó, tenemos paz para con Dios, por esa fe y esa justificación hemos tenido entrada a su gracia, estamos en la gracia de Dios, nos regocijamos en la esperanza futura, pero también en las tribulaciones, en el sufrimiento. Pero hay algo más que eso. Nota que en el versículo 9 dice, pues mucho más. O sea, no hemos tocado el fondo, ni hemos agotado todo lo que queríamos decir. No hemos experimentado todo lo que podíamos experimentar, ni hemos recibido todo lo que esperábamos. Hay más, pues mucho más por delante que todavía tenemos que esperar. Aún no lo tenemos y tenemos que esperar. En el Nuevo Testamento existe siempre una tensión entre el ya y el todavía no. O sea, entre lo que ya tenemos, lo que Cristo ha llevado a cabo con su primera venida, y lo que todavía no. O sea, lo que falta por cumplirse, que tendrá cumplimiento en la segunda venida, cuando Cristo vuelva por nosotros. Y esa tensión que existe en el Nuevo Testamento tiene que ver con nuestra salvación, evidentemente. La salvación también tiene una parte futura, tiene una parte que ver en el futuro con nosotros. Por eso dice ahí en el versículo 9, y pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la ira. ¿Notas que habla en un tiempo ya presente? Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que tenemos, pero lo que recibiremos. Si preguntamos, ¿hemos sido salvos? Si yo os pregunto ahora, hermanos que estáis aquí, ¿hemos sido salvos, hermanos? ¿Qué responderíais? Igual alguien estaba por ahí ya medio dormido y al hacer... que Víctor ha preguntado algo, escribe, corre. Si yo os pregunto, ¿hemos sido salvos? ¿Qué diríais? Si alguien quiere decir algo, sí, no, escribir un sí o un no. Bueno, lo lógico es que la mayoría digamos sí. ¿Hemos sido salvos? Sí. Lo correcto sería decir sí. Pero si alguien dice no, también es correcto. De hecho, la respuesta correcta no sería decir ni sí ni no por separado, sino ambas cosas. Lo correcto, si yo pregunto, ¿hemos sido salvos? Lo correcto sería responder sí y no. ¿Por qué? Sí, porque ya hemos sido salvados de la culpa de nuestros pecados y del juicio de Dios que viene sobre ellos. Pablo lo está diciendo, justificados pues por la fe. En este texto lo dice, estando ya justificados en su sangre. Pero Beatriz ha dicho sí, Rosario y Paco han dicho sí, pero si alguien no hubieseis dicho no, también tenéis razón. Por eso la respuesta correcta es sí y no a la vez. No, ¿por qué? Porque todavía no hemos sido librados del pecado que mora en nosotros. Vivimos en un cuerpo de carne y este es un cuerpo de muerte. Este cuerpo no está diseñado para la eternidad. Este cuerpo lo perderemos un día. Volverá al polvo de la tierra de donde salió. Entonces, aunque ya hemos sido salvados de la culpa de nuestros pecados y del juicio de Dios sobre ellos, ya hemos sido justificados, todavía no hemos sido librados del pecado que mora en nosotros, ni tenemos ese nuevo cuerpo que un día vamos a adquirir, que está diseñado ya para la eternidad. Por eso aquí dice que seremos salvos de la ira, o sea, del castigo. Seremos salvos de la ira, del castigo. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando el texto? Bueno, al final de la historia habrá un día de rendición de cuentas, se le llama el juicio final.
Habrá un día donde todos tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Y la ira de Dios se derramará sobre todos aquellos que hayan rechazado la salvación por Jesucristo cuando estaban vivos. Y de esa terrible ira es de la que aquí dice que seremos salvos. Pues mucho más estando ya justificados de su sangre, por él seremos, tiempo futuro, salvos de la ira. Dios nos salvará en ese día de esa ira que caerá sobre todos los hombres. Y en forma positiva, el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa expresión, seremos salvos por su vida. O sea, Cristo murió y resucitó. Si hubiese quedado en la tumba, la obra de la salvífica hubiese quedado incompleta. Pero Él murió y resucitó. Y cuando Él resucitó, nos dio el derecho de experimentar esa vida. Porque Él venció la muerte, dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo. La muerte dice que no le pudo retener, dice en la Escritura. Así que Cristo quiere que experimentemos por nosotros mismos el poder de su resurrección. Pero ahora todavía no disfrutamos eso. Ahora, en parte, es como que vivimos en un reflejo de lo que nos espera. Ahora compartimos la vida que Él nos dio en una parte. Pero cuando Él se manifieste, dice el apóstol Juan allí en su primera carta, seremos semejantes a Él. Entonces compartiremos su resurrección. Dice la Biblia que Él fue el primogénito de entre los muertos. Quiere decir que Él fue el primero, después le seguiremos todos nosotros. Un día disfrutaremos de esa nueva condición en la vida de Cristo, en su vida. Por eso dice, seremos en tiempo futuro salvos por su vida. Ya disfrutamos una nueva vida en Cristo, pero es incompleta. Todavía luchamos contra el pecado, todavía enfrentamos días de depresión, de dudas, de bajo ánimo. Todavía tenemos que luchar en nuestra carne contra los deseos de la carne. Así que por un lado ya hemos sido justificados en su sangre, pero nos faltan cosas. Por eso decimos que en el Nuevo Testamento se muestra esta tensión entre el ya y el todavía no. Por un lado ya hemos recibido cosas, pero por otro lado hay todavía algunas que no las hemos recibido completamente. Nos falta. Por eso anhelamos que llegue aquel día. Por eso los verdaderos hijos de Dios terminan diciendo en sus oraciones, amén, ven ya, Señor Jesús, porque anhelamos estar con Él. Deseamos ese momento en el que Jesús dijo, y ya no la beberé más con vosotros. Cuando la vuelva a beber con vosotros, será ya en el reino de mi Padre, será ya en la vida eterna. Y anhelamos ese día. Y aunque lo miramos de lejos, confiamos que viene pronto. Amén, hermanos. Se nos ha hecho el tiempo, así que tenemos que terminar por hoy. Bueno, parece que ha ido bien, ¿no? La primera transmisión, así, ya no desde el móvil, sino desde el ordenador. Al principio algunos decían que se oía un poco flojo, pues ya me puse el micrófono un poco más cerca. Esto tiene ventajas. Hoy todavía yo me he limitado a lo básico. Pero las ventajas de esto es que en algún momento, pues yo os quiero mostrar algo. Y entonces pues yo le doy ahí aquí tengo los controles delante, tengo dos pantallas, en una veo lo que está saliendo, en otra veo cosas que puedo, bueno, en esta de aquí tengo la Biblia en digital, y si os quiero mostrar una imagen, os quiero mostrar un vídeo, os quiero mostrar algo, pues lo puedo hacer, cosa que desde el móvil no podía. Y tampoco depender de eso, de que que me quedo sin batería, o de que hoy no entra bien la clavija, o no sé qué. Bueno, gracias a Dios hemos podido mejorar un poquito el sistema de transmisión y bueno, ahora estoy aprendiendo a poder manejar todo esto y no liarme. Así que gracias a Dios fue todo bien hoy y nos despedimos. Recordad que hay que cambiar la hora esta noche, si no algunos por la mañana van a ir mal de horario. A las 2 se adelanta hasta las 3.
pero tú hazlo cuando te acuestes. Y si no, en tus dispositivos electrónicos ya se cambia la hora sola. Si lo tienes en automático, claro, también lo puede ser que lo tengas en manual. Mañana es domingo, será 27 de marzo y si Dios quiere, por la mañana tendremos nuestro culto dominical, como siempre. Los que estáis cerca, ojalá podáis venir y vernos en persona y alabar juntos a Dios y predicar su palabra y saludarnos juntos, abrazarnos en el nombre del Señor. Si no podéis, en directo, por estos medios, lo volveremos a retransmitir por Facebook y por YouTube para que podáis también participar con nosotros. Queridos hermanos, que disfrutéis lo que queda de este sábado, muy bendecidos de parte de Dios. Un abrazo muy fuerte y si Dios lo permite y si Dios quiere, pues mañana nos volvemos a encontrar. Hasta mañana, que Dios os bendiga. A ver cómo desconecto esto por aquí. Finalizar vídeo en directo.